colegiado sí subsiste la jurisprudencia por reiteración. En colegiado no alcanza la de precedentes. Entonces, en colegiado sí necesitamos de sentencias no interrumpidas por otra en contrario en 5 sesiones diferentes y por unanimidad de votos. Artículo 224. El tema es 5 sentencias no interrumpidas en 5 sesiones distintas por unanimidad de votos. ¿Por qué por unanimidad? Porque en colegiado son 3 magistrados, no son 5 ministros, ni son 11 ministros, como en la Corte, sala o pleno, sino que son 3 magistrados y se necesita la unanimidad. Cuando hay 2 votos a 1, esa sentencia, si bien es cierto, es eficaz para resolver el caso concreto controvertido, no alcanza a sumarse para crear jurisprudencia, ¿de acuerdo? Necesitamos todas las sentencias de colegiado que sean por 3 votos, por unanimidad, son aptas para ir creando jurisprudencia, ¿de acuerdo? Entonces, hago hincapié en algo importante, las distintas sesiones. ¿Qué es eso de las sesiones? Cada semana, un tribunal colegiado, la sala de la Corte y el pleno de la Corte, cada semana sesionan, hay una sesión. ¿Y qué sucede en las sesiones? A todos ver el canal judicial, ¿eh? ¿Qué sucede en las sesiones? En las sesiones, un ministro, si es en la Corte, o un magistrado, si es en colegiado, propone a su consideración su proyecto de resolución. ¿A consideración de quién? Del pleno. Es decir, en colegiado de los otros 2 magistrados, los 3 forman pleno. En la sala de la Corte, un ministro lo propone a los otros 4 ministros. Esos 5 forman pleno, y si es en pleno, un ministro lo propone a los otros 10 ministros y los 11 ministros forman pleno. Cada semana hay sesión y en la sesión viene la propuesta de resolución, la propuesta de proyecto y dice por qué se debe resolver de tal o cual manera. Y en esa sesión se vota. Entonces, un magistrado, hablando de colegiado, un magistrado puede decir estoy a favor del proyecto. El otro magistrado podría decir, estoy a favor del proyecto y por lo tanto se aprueba por unanimidad. La sentencia por unanimidad genera una palomita, un precedente para formar jurisprudencia por reiteración. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que en 5 casos iguales en distintas sesiones, es decir, en distintas semanas, se resuelva lo mismo. Y a la quinta se cristaliza la jurisprudencia que obligará a respetarse a todos los tribunales de menor jerarquía que el colegiado, nunca la Corte, nunca las salas, nunca otros colegiados que tienen la misma jerarquía y nunca a los plenos regionales que tienen mayor jerarquía. A los de menor sí. A la quinta sentencia se creó jurisprudencia por reiteración. ¿Por qué se necesita que sean distintas sesiones? Porque imaginen ustedes que lleguen 10 amparos igualitos en los que se está discutiendo si es factible prescribir un inmueble verbal. Llegan 10 amparos directos igualitos a colegiado. Y en la misma sesión resuelven los 10. Antes así pasaba, antes del 2013. En la misma sesión resuelven los 10. Y ya con las primeras 5 sentencias era jurisprudencia. Ahora las 5 sesiones distintas son para que se razone, se medite, se valore si están resolviendo correctamente. Por lo tanto, si en la primera sesión resolvieron 10 amparos directos y dijeron, sí, el contrato verbal es apto para prescribir, de esas 10 sentencias, solo una me ayuda para ir formando jurisprudencia por reiteración. ¿Qué necesito? Que haya otra sesión, otro día, otra semana, y que resuelvan lo mismo en el mismo sentido, por unanimidad de nueva cuenta. Y a la quinta sentencia, en 5 sesiones diferentes, a la quinta será jurisprudencia y obligará. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro cuál es la de reiteración? ¿Qué subsiste la de reiteración en colegiado? Que ya se acabó en salas y que ya se acabó en pleno, pero que subsiste en colegiado. ¿Sí está claro? ¿Sale? Muy bien, Edgar. Dafne. Excelente.
Ahora, la siguiente, mecanismos de crear jurisprudencia. Ya vimos precedente, ya vimos reiteración, vamos con contradicción, ¿de acuerdo? Contradicción. Artículo 225. ¿Quién nos ayuda ahí con la lectura del 225? Sí, Marlene, gracias. De la ley de amparo. Sí, por favor. Okay. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Oiga, Marlene, ¿plenos regionales? ¿En su ley dice plenos regionales? Sí. Sí. ¿A poco? ¿Sí? Sí, se lo juro. Usted tiene la nueva. A ver, entonces léanos qué dice el 222 de su ley antes de avanzar con la contradicción. Ok. Ay, se me trabó, me está cargando. Sí, Marlene. Ahí voy. Hombre, usted tiene la que van a publicar mañana, Marlene. 222 me dijo, ¿verdad? ¿O 23? Sí, Marlene. 222. Pues dice, vigente con las modificaciones, última actualización, 8 de noviembre del 2021. Wow, siempre dije que tenía la que van a publicar mañana. A ver, léanos el 222. El 222 dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Gracias, Vean aquí, pues, la compañera está al día. Y el que sigue, por favor, del 223. Sí, bueno. Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Ok, muchas gracias. Fíjense lo que estábamos hablando, ¿cómo iba a quedar el 222? Pues aquí Marlene ya está a la vanguardia, ya me hizo abrirlo a mí también. Y entonces el 222 quedó como la Constitución y el 223 como la Constitución. Y también les decía, pues ¿cómo va a quedar el 224? Y vean, sí, el 224 le hicieron su adecuación, porque en nuestro artículo 224 remitía a los anteriores, ya no. Ya dice la jurisprudencia por reiteración que establezcan los colegiados cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio, 5 sentencias no interrumpidas, otra en contrario, y las cuestiones de hecho, y fíjense, le quitaron lo de las distintas sesiones. 224 de la reiteración volvió a como estaba antes en la anterior ley, porque ya no nos habla de las distintas sesiones, como lo establecía la anterior. Entonces, sí, efectivamente, ya adecuaron la ley de amparo a la reforma de marzo de 2021. Y pues aquí le agradezco a la compañera que está ganas de exentarla, ¿no? Entonces, la compañera nos leyó el 225 y pues está como estaba, nada más sí le agregaron los plenos regionales. Es lo único que le modificaron, los plenos regionales. Pero bueno, ya estamos hablando de la de contradicción, ¿de acuerdo? En el 225, jurisprudencia por contradicción de criterios. Y también le cambiaron contradicción de criterios a lo que era contradicción de tesis.
trabajó rápido, a mí sí, sorprendente, ¿eh? No sucedió como la ley de amparo, que entre el 2011 y el 2013, cuando tenían 4 meses para hacerlo, aquí lo hicieron rápido. Rápido entre comillas, porque les voy a decir que si nos vamos al transitorio de la reforma constitucional, les ha de haber dado 2 meses para hacerlo. Entonces, sí, Edgar, efectivamente, si llegan 10 amparos iguales y en una sola sesión resuelven con los primeros 5, ya es jurisprudencia, efectivamente, Edgar. Eso se había radicado como para que buscar una mayor meditación de cada caso y que no fuera así como arrebatado. Aquí en esta sesión resolvimos 10, decidimos lo siguiente y con los primeros 5 ya es jurisprudencia. Eso se había tratado de excluir. Entonces estamos otra vez por contradicción de criterios, 225, 226, vean, las contradicciones de criterios serán resueltas por el Pleno de la Corte para dilucidar. Primero regreso al 225, para dilucidar. ¿Qué sucede? Por supuesto, ¿qué sucede? Que puede haber 2 criterios antagónicos entre 2 tribunales de la misma jerarquía, ¿sí? Un colegiado, el primero dijo sí y el segundo dijo no. Esos criterios antagónicos de 2 colegiados de la misma jerarquía se va a resolver esa antagonía ante un tribunal de mayor jerarquía. Si la primera sala y la segunda sala tienen criterios antagónicos, se van a dilucidar por contradicción de criterios. Y si 2 plenos regionales tienen criterios antagónicos, se va a dilucidar esa disputa ante un tribunal de mayor jerarquía. Entonces, vean, 226, el Pleno de la Corte, cuando va a dilucidar criterios de las salas, ¿no? Aunque el Pleno puede todo. Vean la fracción segunda. El Pleno o las salas para dilucidar criterios entre plenos regionales o tribunales colegiados de distintas regiones, ¿sí? Porque si es un tribunal colegiado de Tijuana con otro Tijuana, pues lo resuelve su pleno regional, ¿sí? Si es un tribunal colegiado de Mexicali con Mexicali, lo resuelve su pleno regional. Pero cuando es un colegiado de Tijuana o un colegiado de Mexicali contra un colegiado de Veracruz, ahí no lo resuelve su pleno regional, sino que se va a la sala de la Corte o al pleno de la Corte según la importancia y relevancia. ¿De acuerdo? Y si son disputas de 2 plenos regionales, se van al pleno o a las salas de la Corte. No entre plenos resuelven eso, menos a inferior a colegiado. Y fracción tercera, los plenos regionales cuando van a resolver o dilucidar entre colegiados de la región correspondiente, es decir, de su circunscripción. Al resolver una contradicción de criterios, el órgano podrá coger uno de los discrepantes, sustentar uno nuevo, declarar que no existe o inexistente o sin materia esa contradicción de criterios. Entonces, la decisión es por mayoría. Aquí no necesitamos que el Pleno 8 votos, que las salas 4, no, es por mayoría calificada. En Pleno pueden ser 6-5, en salas 3-2, en plenos regionales por mayoría. Los plenos regionales se componen de distintos números de magistrados, por mayoría simple, ¿de acuerdo? Pero las resoluciones pueden ser: adopto el que dijo sí, adopto el que dijo no, o puede decir ni uno de los dos tiene razón, ni el sí ni el no, es punto intermedio, sustentado uno diverso, es otra opción, es un órgano de mayor jerarquía, pues si los dos estaban mal, no es así. Puede declararla inexistente, claro, que no hay discrepancia entre el sí y el no, que parten de distintas premisas, de distintas normas, que no hay discrepancia, o pueden declararla sin materia. ¿Por qué sin materia? Porque un tribunal se apartó del criterio, ya lo abandonó, o porque ya se resolvió con anticipación y quedó dilucidado ese antagonismo. ¿Sí alguien iba a participar? ¿No?
Ok, último párrafo del 226 nos dice, la resolución que decida la contradicción de criterios no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales haya dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes. Fíjese, ese párrafito es un tanto injusto, es un tanto incorrecto por lo siguiente. Supongamos que en mi caso concreto, un tribunal colegiado me dijo no y perdí mi casa. Y otro tribunal colegiado a otra persona, a mi vecino, le dijo sí y conservó su casa. Y yo denuncio ese criterio antagónico, lo denuncio al órgano de mayor jerarquía. Y supongamos que se fue a la corte y supongamos que el pleno de la corte dijo incorrecto, el sí del vecino es lo correcto. Y yo, con esa resolución del pleno de la corte, digo, tenía la razón, no debía haber perdido mi casa. El colegiado erró al decirme no. ¿De acuerdo? Esta última porción del 226 dice que al resolver esa contradicción no se afectará la situación. ¿Qué significa eso? Significa que yo me quedo con mi no y con mi casa perdida, derivado de una mal aplicación del derecho que hizo el colegiado. Y mi mejor prueba que estuvo mal aplicado el derecho es que la corte, el pleno, dijo que ese criterio era incorrecto y que el que yo pedía que me aplicaran, el del sí, era el correcto. ¿Ven qué injusto es esto? Y esto es más injusto en la jurisprudencia por sustitución. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, Dafne, de verdad es muy injusto. De verdad, cuando eso sucede, yo soy muy dado a denuncias de contradicción, de tesis antes, hoy de criterios. Todavía de criterios con esta ley todavía no presento ninguna. Pero yo soy muy dado a hacerlo. ¿Y por qué? Porque finalmente todos los asuntos, y quiero aclarar, tiene que ver con esto, la legitimación, quién lo puede hacer, y lo puede hacer el abogado autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo, él lo puede hacer. Entonces, todos los criterios, sentencias dictadas por un tribunal colegiado, todas, nos permiten siempre hacer una denuncia de contradicción. ¿Por qué? Porque siempre mi sentencia, gane o pierda, siempre voy a encontrar una antagónica de otro tribunal. Si somos curiosos y como ustedes ya están haciendo y están leyendo el semanario cada viernes, si somos curiosos estamos viendo, es más, de la lectura del semanario de un viernes que ustedes están haciendo por obligación que yo les impuse, van a encontrar en el mismo viernes que un colegiado de Jalisco dijo sí y un colegiado de Nuevo León dijo no. En el mismo caso concreto. Ustedes lo van a encontrar, lo van a advertir, van a decir, wow, aquí se están contradiciendo estos colegiados. Ahí no los pueden denunciar ustedes porque no son parte de ninguno de los dos criterios, ni son abogados de ninguno de los dos asuntos. Pero en cada caso que llegue de ustedes a colegiado, y cada sentencia de colegiado, siempre van a encontrar un criterio antagónico. Y de ahí es donde pueden estar denuncia y denuncia y denuncia. Yo tengo esa afición. Yo tengo esa afición de cada sentencia de colegiado, criterio antagónico, y aquí le encargo a una abogada, a ver, denuncia la contradicción. Que se vaya a la corte, que quede dilucidado cuál criterio es el correcto, el que me aplicaron a mí o el que aplicaron en esta tesis que vi el viernes pasado. A pesar de que los magistrados tienen la obligación de denunciarlo de oficio, no lo hacen y les gusta que sus sentencias se cuestionen ante el superior jerárquico. Pero nosotros sí podemos hacerlo, en cada asunto lo podemos hacer. Y quiero aclarar que cada resolución contiende con cualquier otra. Es decir, no tiene que contender un amparo directo con un directo, una reclamación con una reclamación, un amparo en revisión con un amparo en revisión, una queja con una queja. Puede contender todo contra todo, ¿eh? Los selles. Queja contra reclamación, queja contra inconformidad, queja contra amparo directo contra amparo revisión,
todo contra todo, lo que resuelva un colegiado puede contender allá. Lo que resuelva un pleno de circuito puede contender. Lo que resuelva una sala de la corte puede contender. ¿Sí? Todo lo podemos mandar a contienda. Y es sano mandarlo a contienda. 227, ¿quién está legitimado para denunciar? ¿Quién lo puede denunciar? Aquí es donde vamos. Como les decía, yo leo el semanario todos los viernes y veo un criterio y digo sí y otro no, y me dan ganas y digo, lo voy a denunciar. No me alcanza a denunciarlo porque aquí dice quién lo puede denunciar. Dice, por las ministras o los ministros. Esto cambió, fíjense, esto también es parte de la reforma. Antes no se distinguía, antes decían ministros, pero ahora que hay mitad ministras y ahora ya les dan su lugar, ¿no? Dice, por los integrantes, fracción primera, por sus integrantes, se refiere a los magistrados de los plenos regionales o los colegiados, por los magistrados o los magistrados o las magistradas o los magistrados de los tribunales colegiados de apelación. Estos no podían antes, los unitarios no podían. Las juezas y los jueces de distrito, el fiscal, las partes en los asuntos que lo motivaron, y la interpretación de partes alcanza a los abogados. También, la fracción segunda pues es muy, muy reiterativo, y la tercera también. Prácticamente pues siempre los magistrados, los ministros, los fiscales, los jueces, las juezas, las partes son los que pueden denunciar la contradicción. Entonces, si somos abogados, lo podemos hacer, o podemos hacerlo a nombre de nuestro cliente, que fue la parte en el asunto, mandando las denuncias, que de cada asunto, insisto, que dicten, podemos hacer una denuncia a un tribunal de mayor jerarquía. Y nos van a tener ahí muy presentes, cómo denuncia aquel tijuanense, aquel cimarrón. ¿Dudas? No, profe. Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Wow, y vean el 230 se deroga, que la jurisprudencia por sustitución se deroga porque nos dice aquí que se recorrió al capítulo 4, interrupción de la jurisprudencia. Entonces, la sustitución tal como estaba queda derogada, y vean 228 y 229 respecto de la interrupción de la jurisprudencia. Aquí se viene este tema, ¿no? Fíjense, el 228. Los colegiados no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias. O sea, yo colegiado emití una jurisprudencia, no me obliga a mi propia jurisprudencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, para que pueda apartarse de ellas, deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener el carácter de obligatorio. O sea, yo puedo, y sigue estando así como de las normas imperfectas. Recuerden que hay normas perfectas, más que perfectas, imperfectas, y la imperfecta es aquella que no tiene una sanción, ¿no? Aquí dice, tú colegiado te puedes apartar de tu criterio, pero es de proporcionar los argumentos, y luego la duda es, ¿y si no da los argumentos, qué pasa? Pues no hay sanción de las normas imperfectas, ¿no? En este caso se interrumperá y dejará de tener carácter de obligatorio. ¿Para quién? Pues para los de inferior jerarquía, porque si al propio colegiado no lo obligaba, pues para los de inferior jerarquía, ¿no? Los tribunales de que se tratan, de los tribunales de que se trata, están vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos hayan emitido
con una integración distinta. Aquí, ¿qué es la integración distinta? Pues que el magistrado Pérez lo cambiaron a Guadalajara y llegó el magistrado López. Esa es la integración distinta. Y ese magistrado López queda obligado por el criterio que sostenían los que estaban en ese tribunal, aún cuando él no estaba en el tribunal, ¿no? Y interrumpida la jurisprudencia para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Las mismas reglas establecidas para su formación cuando quede interrumpida la jurisprudencia. Esta interrupción de la jurisprudencia en el 229, pues establece o se prevé, sobre todo, pues cuando, digamos, la de precedente por el Pleno de la Corte, ya dicté una sentencia que dije sí por 8 votos. Ahora, para que se interrumpa esa jurisprudencia y deje de tener el carácter de obligatorio, necesitamos que haya una sentencia que diga no. Pero, ¿con qué votación? Díganme ustedes, para que de verdad derogue la jurisprudencia, ¿qué votación se ocuparía en ese ejemplo? ¿Qué votación creen que se ocuparía alguien? O sea, recuerden, estamos en el artículo 229 que dice, interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Y yo les decía, como ejemplo, el Pleno de la Corte forma jurisprudencia por precedentes con una sentencia si se dan los 8 votos. Ok, en la primera sentencia dijimos que sí por 8 votos. En la segunda sentencia decimos que no. Para que la segunda sentencia le quite o se interrumpa la jurisprudencia que dijo sí, ¿qué votación se necesita? Cuando nos dice observando las mismas reglas, ¿qué votación se necesita? 8, Juan Pablo, correcto. Edgar, correcto. 8, es correcto. Estamos hablando del Pleno por precedente. Ahora, sala por precedente. Dicté una sentencia con 4 votos y es jurisprudencia. En esa dijimos que sí. Ya ahora la sala dice que no. Ya cambió de criterio, dijo que no. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Para que desvanezca la jurisprudencia que decía sí, ¿qué votación se ocupa en la sala? Cuatro Edgar, 4 Dafne, Jimena, la del presidente, pero más otros 3. El presidente tiene el mismo valor su voto por lo que hace ahí, salvo que hubiera empate. Ahí supera el valor del voto del presidente. Entonces sí, 4, correcto, 4. Y ahora, si estamos a un colegiado circuito, necesitamos que hubo 5 sentencias y hubo jurisprudencia. En esas 5 sentencias dijimos que sí al caso. Ahora, el mismo colegiado dice que no al caso. Dice que no al caso. ¿Qué votación se necesita para quebrantar, para aniquilar la jurisprudencia que había dicho que sí? ¿Qué votación? Unanimidad, Edgar, correcto. Unanimidad. Se necesita unanimidad de votos. Y con una sentencia que dijo no, ya le quitas el valor de jurisprudencia a las 5 sentencias que habían dicho sí. Con una, ya le quitas apoyo a las 5. Las 2 valen lo mismo, las 2 son tesis aislada a partir de ese momento. Por colegiado, necesito otras 4 sentencias que digan que no, para sumar 5 en total, y entonces ahora sea jurisprudencia el criterio que dice no. ¿Sí está claro?
Miren, pero lo que estamos viendo va a entrar en vivo hasta el 7 de diciembre, ¿eh? Estamos adelantándonos al futuro, aquí como la compañera nos llevó, ¿eh? Volver al futuro, dice la compañera. ¿Quién es la compañera que nos leyó? Marlene nos llevó al futuro al 7 de diciembre. Todavía no está en vigor esto que estamos viendo. Pero muy bien, Marlene. Qué buena observación. Sí, claro. ¿Cómo se llama el carro que vuelve al futuro? El DeLorean, ¿no? Nos dio un tour en el DeLorean. Un Mercedes, ¿no, profe? A ese le gusta a usted. Soy más fan del... Bueno, sí, el Mercedes, lo que pasa que es el incentivo al que los quiero llevar a ustedes, ¿no? Marlene, asesora del ministro, qué bien, Marlene. O sea, hace que el ministro le cuchichea las respuestas cuando le pregunto algo, Marlene, ¿verdad? Ok, pues muy bien, aquí lo dejamos, viendo lo que entrará en vigor el 7 de diciembre, ya muy cercano. Por lo pronto sí está en vigor lo que estamos leyendo, pero ya estamos a nada, ¿no? De que entre esto y por lo tanto vale la pena verlo nuevo, ¿no? Aquí lo dejamos nos faltaría ver, previo a ver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, vamos a ver los temas del semanario judicial de la Federación, cómo invocar tesis y jurisprudencia, para luego ver lo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, prevista en el 231 y todavía subsistente, y el método para reclamar una norma, la aplicación de una norma que fue expulsada. Entonces aquí lo dejaríamos, si no hay dudas o comentarios. Buenas noches a todos. Edgar, diga. Fíjese que sí lo mencioné, pero no le afecta. Yo creo que el jueves le preguntaré, ¿eh? Sí. Oiga, y comentario, qué bueno que ya derogaron la de sustitución, porque era más injusta que la de contradicción, conforme el parrafito ese que vimos de contradicción. La de sustitución era más injusta porque la sustitución era, te aplico la jurisprudencia y luego le digo, sustitúyela porque está mal, pero primero la apliqué. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, apliqué una jurisprudencia, perdió la casa, perdió el terreno, y luego le digo al superior, está mal tu jurisprudencia, sustitúyela. Y si la sustituyen, no cambiaba nada la situación, como en la de contracción, no cambia nada la situación. Y entonces decía, ahí el quejoso decía, wow, qué mal, o sea, me aplicó una jurisprudencia, perdí mi casa, el propio tribunal dijo, sustitúyela, la sustituye el superior porque ve que estaba mal la jurisprudencia que me aplicaron y me quedé sin casa. Era muy injusta la sustitución. Una parte, el 230, sí, una parte interesante de la sustitución era que el inferior le pudiera, superior, oye, tu jurisprudencia está mal, obsérvala, revísala. Eso sí estaba interesante, y que luego el superior, porque hay muchas, van a ver ahí en semana, hay muchas por sustitución. Luego que el superior recapacita y dije, hoy sí es cierto, la voy a cambiar. Lo malo era previa aplicación, o sea, córtenle la cabeza, ya le corté la cabeza y ahora sí voy a revisar si está bien o está mal. Ese era el gran error. Yo siempre les decía a mis alumnos desde que el 2013 les decía, cuando sean diputados, senador, cambien eso, no dejen esa jurisprudencia por sustitución como está. Entonces, pues ya la derogaron, ya me hicieron caso mis alumnos.
Exactamente, Daphne, como en la película, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Soy fan de Disney, Daphne. Ya está, pues entonces buenas noches y nos vemos el jueves. Sale, Lick, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Lick, disculpe, yo le quería comentar algo. Abril es de la mía. Sí, dígame, Joana. Sí, es en base a la tarea que había dejado. Le iba a comentar la clase pasada, pero no, pues no hubo clase, no nos dejó actividad. Es en base al trabajo. Es que lo que pasa, el último trabajo de octubre, mi computadora se me trabó, entonces nada más